Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fabián Obando, de Moksha, asesores y consultores espirituales, y vengo para darles la lección número 63 del curso de milagros. Más es una reprogramación mental, ¿ok? Entonces, la lección 63 dice, la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través del perdón. ¿Cuán santo eres tú o son ustedes que tienen el poder de brindar paz a todas las mentes? Cuán bendito eres o cuán benditos son que pueden aprender a reconocer los medios por lo que esto se puede lograr a través de ustedes. ¿Qué otro propósito podrían tener que pudieran brindarle mayor felicidad? Ciertamente eres la luz o son la luz del mundo con semejante función. El Hijo de Dios apela a ustedes para la redención. En sus manos está poder concedérsela porque les pertenece. No acepten en su lugar ningún propósito trivial ni ningún deseo insensato, o se olvidarán de la función y dejarán al Hijo de Dios en el infierno. No se está haciendo una petición vana, se les está pidiendo que acepten la salvación para que así la puedan dar. Puesto que reconocemos la importancia de esta función, estaremos más que dispuestos a recordar tan a menudo como nos sea posible a lo largo del día. Empezaremos el día reconociendo la función y concluiremos pensando en ella. Repetiremos la siguiente lección tantas veces como sea posible en el transcurso del día. Y es, la luz del mundo les brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. Perdón, pero mi Matilde tiene 15 años y es una gata hermosa y es muy traviesa y es muy curiosa. Yo soy el instrumento que Dios ha designado para la salvación del mundo. Si cierran los ojos, probablemente les resultará más fácil dejar que acudan a su mente pensamientos afines durante el minuto o 2 minutos que deben dedicar a reflexionar sobre esto. No obstante, no esperen que se presente tal oportunidad. No se debe perder ni una sola ocasión para reforzar la idea de hoy. Recuerden que el Hijo de Dios apela a cada uno de ustedes para su propia salvación. ¿Y quién, sino su ser, su propio ser? ¿Quién, sino ustedes mismos, son el Hijo de Dios? ¿Qué nos quiere dejar como enseñanza esta lección? El orientar la voluntad hacia el perdón es actuar en conciencia en la tarea de materializar la divinidad, poner fin a la hegemonía del ego, pasar por cambiar nuestras creencias de separación, culpa y temor a la paz y a la tranquilidad y a la felicidad. Cuando nos sentimos separados o cuando se sienten separados, atacan al mundo exterior por temor a ser atacados. Es un círculo vicioso al que únicamente pueden poner fin con la práctica del perdón. Cuando actúen perdonando, es obvio que en primer lugar deben albergar esa cualidad anímica en ustedes. No pueden dar lo que no tienen. Al recordar su verdadera identidad, que son hijos de Dios, el perdón se manifiesta en cada uno de ustedes como algo natural, pues ya no se sienten culpables de nada, pues en verdad no hay pecado, sino que se ha ejercitado una capacidad creadora adquirida por cada condición divina y se ha inventado un mundo ilusorio con el cual nos hemos identificado, se han identificado hasta el punto que se ha olvidado el verdadero y único origen. Si ustedes remontan al tiempo de la creación del mundo, Dios no creó el mal. Dios siempre ha sido el bien. El mal, la parte mala, la parte negra, la parte negativa ha sido creada por el hombre. Entonces Dios no ve el mal. Para Dios no existe el pecado, existe el error que es subsanable. Recordar nuestra verdadera esencia debe liberar todas las creencias erróneas arraigadas en el inconsciente y debe liberar nuestra mente de falsas percepciones, de falsas ilusiones.
Se debe recuperar la inocencia y convertirnos como niños llenos de vitalidad, nobleza, pureza y amor. El curso de milagros menciona algo muy importante, o esta reprogramación mental que dice, los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonen a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que se sirven del Espíritu Santo se unen a Dios para la salvación o la liberación de todas las creaciones de Dios, ¿no? Tienen en sus manos la capacidad de colaborar conscientemente en la creación de una gran cadena de perdón, cuya principal misión no es otra que ayudar al mundo a encontrar el camino de la liberación y de la salvación. Imagínense un mundo donde se logre erradicar la discordia, donde se logre erradicar el odio. Esa es una de las creencias espirituales más grandes que hay, ¿no? Las personas que practicamos la espiritualidad miramos un mundo sin discordia, porque es lo que queremos ver. No queremos ver un mundo discordante. Y en realidad las personas somos las que mandamos la energía al mundo y lo estamos formando de acuerdo a la energía que tenemos. Así que debemos creer en la erradicación total de la discordia. Practicando el autoperdón y compartiéndolo con los demás, se activan los hacedores de milagros, los cuales multiplican esa semilla hasta que la masa crítica sea tan importante que permita de una manera cuántica que todas las mentes vibren en la mente única. Es lo que les acabo de decir, si siembran una semilla de discordia, va a crecer y va a aumentar la discordia en el mundo. Pero si siembran una semilla de amor y paz, es lo que va a aumentar en el mundo. ¿No? Hay que dejar atrás pues, esos resentimientos, esas iras, esas cosas que obviamente es poco a poco, hay que tratarlos, hay que, ¿no? Saber cómo hacerlo, pero hay que liberar esto de alguna forma. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes que la mentalidad uno para que pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. ¿Cómo se alcanza la salvación? Hasta hace poco, bueno, se encontraban entre los que pensaban para poder salvar, que tenían que salvarse, que tenían que renunciar a muchas cosas en el terreno material. Nada más falso que esto. Se practicaba la religiosidad basada en el temor, en el castigo, en la culpa. Y si hago esto, me pasa esto, y si como aquello, me va a pasar esto, y si pienso esto, me va a caer esto, y si deseo aquello, me va a hacer así. Habían miles de razones para negarse a la paz que el corazón anhelaba, porque la religión, cualquiera que sea, siempre ha incurrido en el temor para crear culpa y así tener más adeptos. Y eso no es así. ¿Ok? La culpa no ha sido creada por Dios, sino por el hombre. La culpa no existe. Y recuerden, no existe pecado. Existe error, que es totalmente subsanable. La culpa ha sido durante mucho tiempo la compañera de viaje de todos. Y eso les puedo asegurar que es una carga pesada. Y al final van a descubrir que ese no era el camino que los iba a llevar a la salvación, el sentir culpa. Eso de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, no existe. Que Dios no va a culpar a sus hijos de nada. Él creó la perfección. El error fundamental se encuentra en la mente, pues creen que Dios se encuentra fuera y Dios no está fuera, Dios está adentro de nosotros. Dios somos cada uno de nosotros. Lo que les inspira a realizar gestos y rituales encaminados a ganar su empatía y su gracia,
cuando piensan que están afuera, quieren ganar la empatía y la gracia de Dios y hacen cualquier cosa, ¿no? Pero no tienen que buscarlo afuera, Dios está dentro, no tienen que ganárselo, ya lo tienen, solamente tienen que buscarlo. Hoy día, al día de hoy, debemos tener la certeza que la salvación es otra cosa muy distinta y de que todos sus caminos llevan a un mismo punto. La visión que se comparte, por ejemplo, las palabras de Emilio Carrillo es: Dios es yo y yo soy Dios, en la medida de que dejo de ser yo. Y el yo sin Dios, el yo que no reconoce a Dios en sí mismo, es el que llamamos ego. El ego es todo lo que nos ocasiona sufrimiento. Comparto la enseñanza que me habla de salvación como una empresa de colaboración. Nadie puede alcanzar la salvación si se encuentra desvinculado de la filiación, porque al hacer eso se desvinculan de Dios y nadie puede desvincularse de Dios. Es más, Dios acudirá a nosotros solo en la medida que ofrezcamos salvación a nuestros hermanos. No pueden decir no creo en Dios, porque si dicen eso no creen en ustedes mismos. Ese sería el resultado. La salvación ha surgido como consecuencia de haber ido un largo camino de la mano de la condenación. No digo que ese sea el único camino, pero sí ha sido el camino de la mayoría. La condena es el fruto del juicio y el juicio es el pensamiento que surge separado de una mente. Es decir, se juzga porque se creen separados de aquel al que están juzgando, ¿no? Para alcanzar la salvación hay que dejar de juzgar, hay que dejar de condenar, o lo que es lo mismo, hay que dejar de juzgarse y condenarse a sí mismo. Permitir que se comparta el amor, que se comparta la paz, que se comparta el perdón. Yo les digo, en una conversación profesional, debatiendo con una persona la situación que aporta un clima laboral conflictivo, donde intervienen principalmente factores humanos eh, como factores de producción, lo que viene es juicio, condena, y si analizamos la situación es sorprendente cómo las palabras de cada uno expresa arrepentimiento de decisiones tomadas en el pasado, decisiones que no se consideraban que fueron acertadas. Las palabras que se escuchan en este tipo de conversación es: si pudiese volver al pasado, nunca actuaría como lo hice. ¿Se sienten culpables de lo que decidieron? Sería la pregunta. ¿Culpable? No. ¿Culpable? No, pero frustrado sí. Es lo mismo. Eso es evidente de que se están protegiendo del hecho de sentir culpa y no hay nada de protección. Es lo mismo. Pero lo cierto es que detrás de ese sentimiento de frustración está la culpa. La culpa está acompañada de la frustración, son hermanas gemelas. Si observan este guión se van a dar cuenta. Aplíquenlo, traten de hacer ustedes mismos una conversación de este tipo mental, una conversación con ustedes mismos, qué es lo que sienten, y van a ver que ese sentimiento ya lleva tiempo magullándolos, ¿no? Los hace sentir frustrados y van a comprobar que sienten culpa. Y también se van a dar cuenta que las cosas no andan como deberían de andar, no pasan como deberían pasar. El vivir esa situación permanente de conflicto con uno mismo y con los demás le lleva a ser partícipe directo de una negatividad muy grande. La pregunta sería: ¿cuál fue y cuál habría sido mi decisión hasta ese momento? Condenarse por lo que creyeron haber hecho en el pasado, cómo se encontraba el conflicto antes,
¿Cómo fue que se dio el conflicto? ¿Cómo fue que se personificó? ¿Cómo fue que pasó? No es nada, ya no sirve de nada. No sirve de nada estar dando vueltas y vueltas y vueltas, como decía mi madre, no, mover el chocolate no sirve de nada, ¿no? La culpa es muy sutil y si no hay paz en el interior, la culpa va a ser una fiel aliada de la frustración y el miedo que van a sentir. Al igual que muchos de ustedes, me imagino, tienen conversaciones mentales y, y yo les pediría que traten de tener lucidez para aquellas situaciones donde perciben oscuridad y no ven con nitidez. Sean la luz de esas situaciones con relación al asunto que les trae frustración o culpa. Vengan y tengan de la mano una inestimable aportación, ¿no? De positivismo, de amor, eh, de paz. Por ejemplo, el doctor Emilio Carrillo, sus habituales conferencias, en esos momentos internos, él eh, siempre conecta y sintoniza las palabras del doctor Carrillo, siempre resuenan en un mensaje que es el que necesita oír exactamente. Vienen palabras a la conciencia en forma de flash, reciben la iluminación y le permite ver con claridad lo que necesita en su vida, qué tiene que hacer para encajar en qué. Se puede decir que es un engranaje perfecto, pero para el doctor Carrillo este sentido profundo da respuesta al por qué y al para qué se trasciende a esta perfección. Es muy fácil aquietar la mente, bueno, tal vez para mí, que ya tengo práctica, pero es cerrar los ojos, quedar en blanco y preguntar, ¿no? Espíritu Santo, Dios, dime qué es lo que debo hacer en esta situación y quedarse callados, con los ojos cerrados, callados también mentalmente, porque de nada sirve cerrar la boca, pero que la máquina siga procesando acá, es callados acá y callados acá. ¿No? Y es así como vamos a recibir la respuesta que se necesita. Entonces, la puerta que nos ofrece la salvación es un espacio donde ya no existe el tiempo pasado ni futuro, solo el presente, el aquí y el ahora, donde existe solamente el eterno presente y la permanente presencia del ser. Entonces, hablando del aquí y ahora, yo les pregunto, ¿qué efecto tiene el perdón en sus vidas? Y los dejo hasta la lección número 64 con esa pregunta de reflexión. Gracias.